Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Bueno, es inevitable hablar de las elecciones legislativas, el impacto, el resultado que han tenido a nivel nacional, a nivel local. Permítame decirles, hacer un breve comentario sobre el impacto en la región pampeana, lo que habitualmente se llama el voto del campo. Es para discutir si está bien puesto ese nombre, pero de todas maneras, bueno, estos resultados, estas elecciones mostraron una adhesión para el oficialismo, para Cambiemos en las principales regiones agrícolas y ganaderas del país, salvo algunos distritos en particular, algunas regiones de, bueno, La Pampa, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, muy pocos. Esto nos habla de, bueno, una coalición, un voto de confianza de estos lugares hacia la gestión de Cambiemos, que ahora enfrenta un periodo de 2 años bastante, digamos, con una agenda muy cargada. El presidente habló de llevar adelante reformas permanentes. Y bueno, habrá que ver cómo impacta en el Congreso, en la sociedad civil, esta nueva impronta, este resultado en lo que viene en los próximos 2 años. Pero para entender qué pasó, qué puede ocurrir, cómo reaccionaron los votantes, por qué eligieron de una determinada manera a los candidatos del oficialismo, cómo reaccionó la oposición, lo que nos puede llegar a permitir a entender qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Hemos invitado hoy a Lorena Moscovich, que es profesora e investigadora de las carreras de Ciencias Políticas de la Universidad de San Andrés. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. ¿Qué primera lectura nos podés ofrecer del resultado de ayer, de las elecciones? La primera lectura es que Cambiemos ganó porque ganó Cambiemos. Es decir, se podía decir que María Eugenia Vidal había hecho una excelente elección, no solo por ser buena candidata, sino por la impopularidad de Aníbal Fernández. Se podía decir que el kirchnerismo había llegado a cierto hartazgo. Los resultados de estas elecciones muestran que no ganó por casualidad, sino que ganó por ser Cambiemos y porque la gente deliberadamente apoyó al gobierno y al proyecto, en particular en la provincia de Buenos Aires y en diferentes distritos. Pudieron haber pasado distintas cosas, pero que en definitiva la gente está apoyando la agenda del gobierno. Cuando ayer la vicepresidenta decía, la gente votó por el colectivo, puso el proyecto por sobre sus necesidades personales. De alguna manera está expresando que hay gente que no la está pasando tan bien y que sin embargo tiene confianza en algo que va a venir, y en perspectiva de ese cambio y apoyando esa dirección, le da un crédito legislativo para que el gobierno pueda emprender estas políticas públicas. Me parece también que ambas elecciones nos dicen cosas un poco distintas. ¿Cuáles, por ejemplo? Ambas elecciones te referís a las PASO. Las PASO y las generales. Creo que las PASO y las generales son elecciones distintas y que la gente toma decisiones estratégicas en función de cada una de las elecciones.
y que si bien las PASO parecían un voto en contra de Cristina, ¿sí? No tanto un apoyo a Cambiemos, en esta lo que se nota principalmente o lo que se destaca es el apoyo a Cambiemos. Las PASO no fueron una encuesta preelectoral de las generales, sino que en cada una de las elecciones el votante toma decisiones distintas. Y el hecho de que haya crecido Bullrich, a pesar de tal vez no ser el candidato con un perfil más popular, si se quiere, de hecho estuvo ausente un poco en los medios entre las PASO y las generales, que haya crecido y que Cristina no haya crecido, aunque creció un poco, lo que muestra es, bueno, además de querer que Cristina pierda, que es lo que nos dejó las PASO, queremos que gane Cambiemos. Eso es algo notable. Y otra cosa notable es que si vos pensás cuáles son las dos fuerzas que con presencia uniforme, relativamente uniforme en todo el país, una es la Alianza Cambiemos y la otra es el Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y que son dos fuerzas relativamente ajenas a lo que era el sistema de partidos tradicional desde el 83 a la fecha. Y eso pone de manifiesto cierta transición del sistema de partidos que se viene dando lentamente y que hizo crisis en el 2001-2002, pero que hoy termina de coalescer, si querés. Ahora, eso implica que lo que se vio con el radicalismo, que el radicalismo tuvo una crisis fenomenal, recuerdo, bueno, Masachesi como candidato prácticamente, que no me acuerdo la cantidad de votos que sacó, pero fueron mínimas, ¿no? Digamos, fue su peor performance. ¿Le puede llegar a pasar lo mismo al peronismo? O sea, una fuerza nacional que ahora se queda sin líderes visibles a nivel nacional a la vista. Bueno, quedó como la más votada Cristina Kirchner. ¿Le podría pasar al peronismo? Mira, la ciencia política es, como ciencia, estudia patrones y es mejor para explicar la continuidad que el cambio. Estamos en un periodo de transiciones y no es nuestro negocio hacer futurología. Sin embargo, es cierto que el peronismo está pasando por una crisis importante y que algunos intelectuales, como Juan Carlos Torres, suponen que los cambios profundos en la base socioeconómica del electorado peronista supone que esta gente no ve a este partido como un interlocutor y que en virtud de eso la fragmentación que es típica de cualquier partido político termina, la combinación entre esta fragmentación social y la fragmentación de los líderes y la ausencia de un líder que aglutine, trae como resultado esta perdurabilidad de la división del peronismo que comienza a principios de este siglo, de la década del cero, y que persiste, no se unifica. Entonces, como puede pasar cualquier cosa, hoy no se ve claros cómo pueda llegarse a unificar el peronismo, y probablemente para el 2019 tengamos al Masachesi del peronismo, que quién sabe quién va a ser. Creo que definitivamente otra cosa que dejó esta elección es que Cristina no es la interlocutora o no es vehículo del voto peronista, que el voto peronista prefiere irse a Cambiemos que apoyarla a Cristina, y eso se vio claramente. Escuché en una conversación entre colegas, en unas jornadas que organizamos en la universidad, un colega decía, bueno, ¿qué separa a un intendente de Massa de un intendente de Cambiemos? Y otro colega le respondía, bueno, 2 meses, ¿no? Que fue lo que pasó entre las PASO y las generales, y los resultados un poco demuestran que esto es así. Entonces, el votante peronista no solamente no tiene un referente, sino que prefiere irse algunos votantes peronistas prefieren irse del peronismo y apoyar a Cambiemos,
que apoyar a Cristina. Claro. Lorena, vos mencionabas la diferencia entre las PASO y las elecciones del domingo. Algo que se vio fue que los números de la economía mejoraron ahora en octubre respecto de agosto, ¿no? Tanto en crecimiento de consumo, de sectores industriales, de algunos sectores industriales que venían atrasados. ¿Vos creés que esto también ayudó a que Cambiemos tuviera un triunfo, digamos, contundente? A mí me parece que sí, en la medida que cuando el votante vota en función de la economía, puede o bien pensar en cómo le está yendo a él, o puede pensar en cómo percibe que le está yendo al conjunto y en qué medida él entiende que esto puede continuar. Entonces, lo que se llama el voto económico puede tener como distintas anclas, y en este caso el hecho de que la economía se vea próspera o saludable supone que algunos votantes, a los cuales en particular les pueden no estar yendo tan bien, miran al futuro asumiendo que este futuro es promisorio. Sí. Claro. Lorena, ¿cómo crees que, digamos, una frase que ayer me llamó la atención, que dijo la expresidenta, fue que ellos no eran una fuerza televisada, ¿no? Curiosamente, entre las PASO y ahora, ella volvió a la televisión como no se le había visto en otras oportunidades en la campaña anterior. ¿Cómo, en general, desde las ciencias políticas, cómo están viendo hoy la relación de los medios de comunicación con el electorado? Y también, bueno, si están influyendo otras cosas más que lo que dicen los medios o la agenda de los medios. Me parece que Cristina fue la primera líder política en la Argentina en usar las redes sociales y establecer este contacto directo con su electorado. Y respondiendo a tu pregunta, los medios no necesariamente marcan la agenda de la opinión pública, y las cosas que se están discutiendo en los medios, e incluso las cosas que la gente informada, políticamente comprometida, está discutiendo en las redes sociales, no necesariamente supone que eso sea lo que tenga el votante en la cabeza. El votante hoy no necesita el Papa para llegar a Dios, ¿no? Y no necesita los medios para llegar a los políticos. Más aún, el votante tiene una diversidad de fuentes de información súper amplia, gracias a la cual puede formarse su propia opinión, o, como muchas veces pasa, puede elegir aquella información que confirma su opinión previa. Es decir, puede tomar una decisión donde elegir consumir las noticias y los discursos que lo que hacen es reafirmar algo que él previamente ya había decidido. Entonces, cuando nos sorprendemos, ¿no? Cuando la intelectualidad se sorprende por el poco impacto de determinadas noticias, tal vez haya que mirar más a esta relación no mediada entre políticos y electores, que se da gracias a la pluralidad de fuentes de información que están en las redes sociales, aun cuando los algoritmos muchas veces nos espejan nuestras propias opiniones y nos ofrecen cosas que nos gustan. Pero más allá de eso, uno puede o bien responder a esta tendencia, a esta motivación, o puede buscar fuentes alternativas. Eso es uno. Segundo, Cambiemos lo entendió muy bien. Cristina enfatiza lo televisado de Cambiemos como algo malo, pero parte de esa sensibilidad que desarrolla Cambiemos en relación al votante surge del trabajo territorial. Y claro, uno piensa trabajo territorial y lo que tiene en la mente es no sé, el puntero, el militante. Bueno, el timbreo también es un trabajo territorial distinto, con un discurso distinto, con un valor distinto por detrás, la cosa del vecino, pero esto sí le permite también a Cambiemos una escucha un poco más atenta de lo que está pasando. Claro. Lorena, discúlpame, te interrumpo porque tenemos que ir a un corte, y bueno, seguimos hablando después del corte sobre las elecciones.
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? Probaste con HIT. ¿Con HIT? A ver. Y aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplicá HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We create chemistry. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. Tecnología para hacer tu vida más simple. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Seguimos en Cosechas y Negocios. Estamos hablando con Lorena Moscovich, que es profesora e investigadora de la Universidad de San Andrés, que nos está ayudando a entender el resultado de las elecciones del domingo pasado. Lorena, vos nos comentabas en el primer bloque sobre el triunfo es de Cambiemos, ¿no? Que puede parecer una obviedad, pero en rigor, en el fondo muestra una consecuencia política, hay una lectura política de eso. ¿Cómo describirías como fuerza electoral al PRO y a Cambiemos? O sea, en este mapa nuevo, ¿cómo se puede caracterizar? Me parece que el PRO en particular y Cambiemos en general va despejando dudas. Primero se pensaba que no iba a poder ganar, como que no iba a poder quebrar la regla, si querés, casi de oro de la política electoral argentina, que es que en general el peronismo ganaba, salvo algunas excepciones como Alfonsín o de la Rúa. Y sin embargo ganó. Ahora bien, ¿cómo ganó? Ganó con forceps.
ganó en 3 pasos, la elección del 2015. Perdió la general, pero después perdió las PASO y después salió segundo en la general y después el balotaje. Entonces así, de a poquito fue ganando y ganó. Hoy no pasa eso. Entonces, hoy realmente la victoria no fue con forceps, fue una victoria holgada, en el sentido de que le ganó a varios oficialismos provinciales, muchos de ellos del PJ, consolidó casi todos los lugares donde había ganado. Entonces la siguiente duda era, Cambiemos ganó, pero no va a poder gobernar. Está en minoría y muchos analistas, y yo también, era escéptica con relación a la habilidad o a la posibilidad de Cambiemos de armar las mayorías necesarias para pasar leyes importantes, sobre todo en el Senado. Y sin embargo pudo. Pudo por virtudes propias y por defectos ajenos, pero pudo. Hoy está sumando 9 senadores, está sumando diputados, está a 20 pocos de 21, creo, del quórum propio, en diputados. Entonces, la segunda duda también está despejada y hoy está más que consolidada. La tercera duda es si va a poder consolidarse como una fuerza nacional, con independencia de la ciudad de Buenos Aires y con independencia del radicalismo también. Y creo que la estrategia purista de Cambiemos, creo motivada por Durán Barba, pero no solo, porque hay un equipo ahí trabajando, purista en el sentido de diferenciémonos del peronismo, y esto no es una alianza con la UCR. La UCR nos ayuda, pero nosotros decimos quiénes son los candidatos, no hacemos un reparto, salvo en la provincia de Buenos Aires que pasan otras cosas distintas y hay un estilo de construcción distinto. En general, lo que sale de Cambiemos Nacional es que Cambiemos dirige. Entonces, en ese dirigir y en ese no unirse con el peronismo, ni subordinarse a repartir con el radicalismo, mantuvo una identidad y se está construyendo como una fuerza nacional. Y en relación a lo que vos decías de que el votante le expresó, le dio un apoyo para el futuro, para lo que quiere, ¿cuáles crees que son los mensajes principales de ese votante a este gobierno? Las demandas, ¿por dónde pasan? Eso es un poco difícil de responder con cierta rigurosidad. Puedo darte algunas intuiciones que surgen de tanto la lectura de la elección como de algunas investigaciones que estuvimos llevando a cabo con 2 colegas, con Eduardo Levi Yeyat y con Constanza Buin, respecto de cómo la gente forma opiniones respecto de políticas públicas, ¿no? Nosotros le preguntábamos a personas qué opinaba de determinadas políticas públicas, por ejemplo, de la posibilidad de que hubiera una jubilación universal. Y tanto los votantes de Cambiemos como los votantes de Cristina, por ejemplo, estaban de acuerdo con que hubiera una jubilación universal. Ahora bien, cuando vos le preguntabas al votante de Cambiemos qué opina de la jubilación universal que propone Cristina, claro, lo rechazaba. Es decir, que lo que son las preferencias... ¿Por qué traigo este tema? Porque pareciera que no hay una preferencia del votante con independencia de quién propone esa política. A ver, no estoy queriendo... O sea que uno, digamos, no sé si es correcto decirlo así, elige a la persona, le cree a la persona y después a la política. ¿Es correcto? ¿Podría ser así? Sí, podría ser así. Primero, quiero aclarar algo. No quiero decir que todo el mundo no quiera tener trabajo, que sus hijos estudien, irse de vacaciones, tener una casa. Todo el mundo quiere tener para su vida un mínimo de bienestar y tener las posibilidades de trabajar para conseguir ese mínimo de bienestar. Y quiere que el gobierno se lo garantice, ¿ok? Partimos de esa base que la gente quiere estar bien, que la economía crezca, no perder su empleo, acceder a un crédito. Ahora bien, con independencia de eso, que uno puede suponer que la mayor parte de los votantes lo quieren, la agenda de políticas públicas a veces no es independiente de quienes la proponen. Y nosotros lo que habíamos visto en la investigación con Eduardo y con Constanza es que el votante de Cambiemos en general era más opositor a las propuestas que hacía Cristina que más fiel o más
encolumnado con las propuestas que hacía Cambiemos. Es decir, que si Macri le proponía algo y no le gustaba, no porque lo propusiera Macri lo iba a aceptar, pero que si Cristina proponía algo lo iba a rechazar en todos los casos. Claro, eso es lo que vimos. Entonces, es difícil responder esa pregunta. Lo que sí yo vi, y me gustaría ver cómo esto evoluciona ahora, pero lo que habíamos visto en su momento cuando hicimos la investigación es que lo que es la grieta o la división no es en torno a temas de política pública o demanda, sino que es en torno a los líderes que de alguna manera motorizan esta división. Ahora, Cambiemos lo que, por un lado, dice que quiere desarticular esta grieta, ¿no? Que habla de una unidad, pero también, en algunos casos, se ve que ha cosechado buenos votos por fomentar esta división, esta polarización, esta grieta. ¿Puede llegar a durar mucho más tiempo esta polarización, digamos, o es difícil decirlo? Mi sensación, visto de afuera, es que el PRO en particular y Cambiemos en general es bueno en el ensayo y el error. Cometen errores, pero aprenden de los mismos. Y cuando ganaron, tenían un discurso conciliador, pero al tiempo, de alguna manera, se montaron sobre la grieta porque entendieron bien que era la manera en la cual el elector leía el escenario electoral, el escenario político, ¿no? A partir de pro y con estar en favor o en contra de Cristina. Y sí, le dio rédito. Ahora, la paradoja de esto es que en la medida que Cristina pierda y se vea como perdedora, y que entonces el estar en contra de Cristina no va a ser lo suficientemente importante como para apoyar a Cambiemos. Y la segunda paradoja es que en la medida que el votante esté dispuesto a postergar algunos beneficios de corto plazo en pos de un cambio, si ese cambio no llega, también eso podría de alguna manera erosionar ese vínculo. Entonces, Cristina sacó los suficientemente pocos votos para perder y suficiente cantidad de votos como para seguir siendo una amenaza, claro, y que el peronismo no se unifique, o que todavía ella parta aguas dentro del peronismo. No sé cuánto tiempo más va a durar la grieta. Esta polarización hay en un montón de lugares del mundo. Las grietas parecen ser la regla y no la excepción. Exacto. La Argentina fue precursora, si querés, en eso, y América Latina también, pero no sé cuánto más va a durar. Bien. Bueno, Lorena Moscovich, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Bueno, y a ustedes los esperamos el próximo lunes. Gracias.